El misterioso evento del cual les hablaré hoy fue tan aterrador que la única sobreviviente no pudo hablar de lo que le pasó por varios días después de que la encontraran desorientada en medio de unos arbustos. Por más increíble que suene esta historia, todo lo que les contaré sucedió en realidad. Hoy viajaremos a Rusia, específicamente a la región de Buriatia, en el sur de Siberia. En esta área está ubicada la cordillera Khamar-Daban, la cual se encuentra debajo del lago Baikal. Esta área es abundante en naturaleza y sus maravillosos paisajes la habían convertido en un destino turístico muy apreciado. Sin embargo, en el verano de 1993, un evento inexplicable y casi paranormal sucedería en esta área, el cual sacudiría a los turistas que se encontraban visitando este lugar. En este sitio turístico se encontraba Lyudmila Korovina, de 41 años. Ella era una hábil superviviente e instructora de senderismo a la que sus compañeros de trabajo y alumnos se referían como una maestra. Lyudmila era conocida por tratar a sus alumnos con dureza y con frecuencia ella los presionaba bastante mientras los entrenaba. Sin embargo, sus alumnos decían que ella era una excelente maestra, que les infundía confianza y les enseñaba habilidades esenciales al momento de hacer senderismo. 6 de sus estudiantes habían planeado una caminata en la cordillera Khamar-Daban para ese verano de 1993 y Lyudmila, muy contenta, lideraría el grupo. Ella conocía muy bien la región, la cual, como mencioné antes, era un destino turístico muy apreciado por todos los que la visitaban. Lyudmila, junto con sus alumnos, se habían preparado por meses para esta travesía. Este era un grupo muy unido. El grupo estaba compuesto por Timur Bapanov, de 15 años, Victoria Salesova, de 16, Valentina Autochenko, de 17, Denis Svachkin, de 19, Tatiana Filipenko, de 24 y por último, Alexander Krisin, de 23 años, el cual era el más cercano a Lyudmila. Alexander, o Sasha como le decían, era casi como un hijo para Lyudmila, ya que lo conocía desde muy pequeño y ambos habían formado un lazo muy fuerte a través de los años. Finalmente, la fecha tan esperada había llegado. Era el 2 de agosto de 1993. Los 6 excursionistas y Lyudmila llegaban al punto de partida en la cordillera del pueblo ruso llamado Murino, el cual está ubicado muy cerca a la frontera con Mongolia. El clima era perfecto y según reportes iniciales, este se mantendría así por varios días. El cielo estaba despejado y un sol brillante los acompañaba. Aparte de este grupo, otros senderistas también se encontraban en el área listos para empezar sus excursiones. Precisamente uno de estos grupos sería guiado por una chica llamada Natalia, la cual era la hija de la experimentada profesora Lyudmila. Madre e hija tenían planeado que en 3 días, es decir, el 5 de agosto, se encontrarían con sus grupos, ya que las rutas que tomarían eventualmente se unirían en el camino aproximadamente en ese tiempo. Estaban muy contentas. Lyudmila estaba muy orgullosa de su hija, ya que prácticamente ella era su reflejo. Estaban muy entusiasmadas y después de definir su plan, Lyudmila y su hija se dieron un fuerte abrazo y se despidieron. Los 6 alumnos del grupo de Lyudmila estaban ansiosos por emprender el viaje, ya que este era el momento de demostrar que eran buenos excursionistas. Es así como finalmente el grupo inició su viaje. Los primeros 2 días de la caminata fueron más tranquilos de lo previsto. El grupo se esforzó mucho y logró un tiempo excelente escalando la cima de una de las montañas llamada Retransiliator. Todos estaban muy contentos, todo estaba saliendo mejor de lo que habían planeado hasta el momento. Sin embargo, el 4 de agosto, cuando comenzaron su descenso, el cielo se empezó a cubrir de nubes y el viento que soplaba indicaba que fuertes tormentas se acercaban. La predicción meteorológica había sido inexacta y un ciclón proveniente de Mongolia traía fuertes lluvias. De un momento a otro, un terrible aguacero empezó a caer sobre el grupo, pero esto no fue motivo de desesperación. Lyudmila había atravesado por muchas situaciones y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ellos continuaron su descenso con mucho más cuidado. Las condiciones hacían que la visibilidad fuera muy limitada y aparte sus suministros pesaban casi el doble por toda el agua que les había caído encima. Esto hizo que los excursionistas tuvieran que frenar su descenso. Lyudmila buscaba dónde refugiarse y poner su grupo a salvo. Escaneaba el área buscando una zona a la cual pudiera cubrirlos de la intensa lluvia. Y a pesar de que a la distancia había una cubierta de árboles, esta estaba a 4 kilómetros y les tomaría mucho tiempo llegar a ella. Así que Lyudmila tomó la apresurada decisión de establecer el campamento ahí donde habían frenado. Pero lo extraño de esta decisión fue el hecho de que esta área estaba completamente expuesta. No había ningún árbol ni algún rastro de vegetación para poder refugiarse de esta tormenta. Pero debido al cansancio de los excursionistas, Lyudmila quizá no vio otra opción. Después de armar sus campamentos, el grupo intentó por mucho tiempo iniciar una fogata, pero todas sus provisiones estaban húmedas, lo cual hacía que esto fuera imposible.
El aguanieve que empezaba a caer y los vientos helados apagaban sus esperanzas de encender la fogata. Lastimosamente, el grupo no logró iniciar el fuego esa noche, pero a pesar de este contratiempo, todos seguían de excelente humor. Así que decidieron acostarse para que el día siguiente, quizá con un poco más de energía, pudieran encontrar la manera de encender el fuego. A la mañana siguiente, es decir, el 5 de agosto, después de un par de intentos, lograron encender una fogata. Esto los llenó de emoción, ya que para el grupo era algo así como una señal, la cual les indicaba que todo iba a estar bien. Así que alrededor del fuego, todos compartieron el desayuno antes de comenzar su día. Los excursionistas seguían con la intención de encontrarse con Natalia, la hija de Ludmila, y pensaron que a pesar de este contratiempo podrían sorprender al otro grupo, dado lo rápido que habían escalado la montaña el día anterior. Entonces, como lo habían planeado y después de desayunar, Ludmila y su grupo empacaron y continuaron su descenso. Pero aquí es donde empezaron los primeros problemas. Mientras Ludmila y su grupo descendían, el grupo de Natalia llegaba al lugar donde los grupos se encontrarían como habían acordado, pero Ludmila y su grupo no estaban por ningún lado. Sin embargo, Natalia no estaba preocupada por su mamá. Ella sabía lo experimentada y lo bien que Ludmila conocía esta zona, así que simplemente supuso que las fuertes lluvias la habían retrasado. Natalia esperó por un par de minutos, pero al ver que su mamá no llegaba, decidió resumir su excursión. Ella pensó que eventualmente se reunirían al final del viaje y hablarían de lo que les había sucedido. Desafortunadamente, Natalia no sabía que algo mucho peor estaba sucediendo. Por otro lado, muy entusiasmado, el grupo de Ludmila continuaba su descenso. Ella quería llegar al punto donde había quedado de verse con su hija. Todos disfrutaban del paisaje, pero de pronto, Alexander, el cual estaba en la parte de atrás del grupo, comenzó a gritar desesperadamente. De inmediato, todos se giraron para ver qué era lo que pasaba. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Alexander estaba echando espuma por la boca y gran cantidad de sangre salía por sus ojos y sus oídos. El joven gritaba desesperadamente y se agarraba a su cabeza hasta que después de un par de segundos cayó al suelo y convulsionó antes de quedarse completamente quieto. Ludmila, la cual estaba al frente del grupo, miraba conmocionada lo que le pasaba al que ella consideraba como su hijo, así que corrió para ayudarlo y desesperada ordenó a los demás que continuaran hasta el área donde estaba el bosque, que siguieran caminando y que por nada se detuvieran. Ludmila intentaba revivir a Alexander desesperadamente y le practicaba reanimación cardiopulmonar, pero el chico no respondía. Pero de repente ella también comenzó a sentirse mal. Su cabeza daba vueltas y se sentía desorientada, y de un momento a otro comenzó a mostrar los mismos síntomas que el chico. Espuma empezaba a salir de su boca y sangre de sus ojos. La desesperación la invadió y empezó a gritar fuertemente. El resto del grupo no había avanzado mucho cuando escucharon los gritos de Ludmila, así que desobedeciendo sus órdenes regresaron corriendo para ayudarla. Ludmila se sacudía violentamente, mientras el resto de excursionistas miraban sin entender qué era lo que le sucedía, hasta que finalmente su cuerpo cayó encima del de Alexander. Tatiana, que había llegado primero para ayudar a Ludmila, fue la siguiente en mostrar los síntomas, pero la situación de ella fue completamente distinta. Al acercarse a Ludmila, Tatiana se agarró la garganta como si tuviera problemas para respirar. Intentaba tomar aire, pero no funcionaba. Horrorizada, miraba a su alrededor llena de pánico, hasta que detuvo su mirada y se dirigió hacia una gran roca cercana. Y ahí, sin pensarlo dos veces, comenzó a golpearse la cabeza contra ella, en repetidas ocasiones hasta quedar completamente inconsciente. Los últimos 4 excursionistas que quedaban conscientes estaban horrorizados. La escena parecía salida de una película de terror, y ellos no sabían qué hacer. Valentina agarró a Victoria e intentó correr hacia el bosque para alejarse lo más rápido posible de lo que fuera que estaba ocasionando esta situación, pero Victoria se resistió fuertemente. Valentina estaba confundida y pensó que quizás por el shock Victoria quería quedarse y ayudar, pero de ninguna manera se movía del lugar. Valentina intentó alejarla en contra de su voluntad, pero Victoria le mordió la mano, lo que hizo que Valentina la soltara. Y sin previo aviso, no solo Victoria sino que también Timur empezaron a presentar síntomas. A diferencia de los demás, ellos empezaron a correr como locos mientras desesperadamente intentaban quitarse la ropa y con sus manos se arañaban sus gargantas. Era como si algo literalmente les estuviera invadiendo su cuerpo. Mientras todo esto sucedía, Dennis se escondió detrás de un
una roca viendo esta pesadilla suceder ante sus ojos. El chico, volviendo en sí, le gritó a Valentina que tomara su saco de dormir y sus suministros y que escaparan de ahí. Valentina y Denis huyeron del lugar donde yacían sus amigos al darse cuenta que eran los únicos sobrevivientes. Tristemente, un par de metros cuesta abajo, Denis colapsó violentamente con los mismos síntomas que los demás habían presentado. Presa del pánico y pensando que ella sería la siguiente, Valentina continuó huyendo lo más rápido que pudo, dejando atrás a sus amigos. Lo único que tenía con ella era su tienda de campaña y la ropa que llevaba puesta. Después de correr por mucho tiempo, finalmente Valentina llegó al área boscosa donde inicialmente Ludmila les había ordenado que fueran. Un poco más calmada y con la adrenalina disolviéndose, la joven intentaba explicarse qué había sucedido. ¿Será que alguien venía siguiéndola? ¿Y qué fue lo que pasó allá arriba?, se preguntaba Valentina. Las fuertes lluvias habían regresado y ahora el viento y el agua hacía que las grandes ramas de los árboles empezaran a caer, haciendo de este bosque un lugar peligroso para quedarse. Valentina intentaba buscar un lugar para refugiarse hasta que por fin encontró una grieta dentro de una gran roca donde se ocultó mientras pasaba la tormenta. Mientras pasaban las horas, Valentina pensaba en su familia, en su madre y si la volvería a ver. Ella estaba completamente sola y vulnerable. Pensaba en sus amigos y cómo un viaje que sería una aventura gratificante se había convertido en la peor experiencia de su vida. También se preguntaba por qué ella no había tenido ninguno de estos síntomas. Todo era un misterio. Después de unas horas, la tormenta había pasado, así que Valentina, completamente exhausta, decidió armar su carpa y tan pronto terminó, se desplomó por lo agotada que estaba. La mañana siguiente, la joven se despertó hambrienta y temblando de frío, y se dio cuenta de que necesitaba más provisiones. Lo que tenía en ese momento no le ayudaría para sobrevivir ni un día bajo estas condiciones. Es así como cayó en cuenta de la cruda realidad. Ella tenía que volver donde estaban sus amigos para poder obtener estos suministros. Valentina estaba muy asustada y aunque sabía que lo que había sucedido allá arriba no la había afectado, el volver quizá incrementaría la probabilidad de que su golpe de suerte cambiara. Así que después de mucho pensar, decidió correr el riesgo y volver a recuperar los suministros. El ascenso se hacía eterno y con cada paso que daba, su ansiedad aumentaba. Cuando llegó al lugar, descubrió a sus amigos en las mismas posiciones donde habían quedado el día anterior. Era una escena dantesca. Rápidamente, Valentina reunió las provisiones que necesitaba y después de asegurarse de que sus compañeros en realidad habían fallecido, se fue. Entre las cosas que recolectó de sus amigos, encontró un mapa, así que lo abrió para poder ubicarse y encontrar el camino más rápido a la civilización. Pero desgraciadamente, durante las tormentas, no solo había llovido, sino que también había caído nieve. Esto ocasionó que los senderos o puntos de referencia fueran completamente cubiertos por la nieve, cambiando así su panorama por completo. El mapa que tenía en realidad no le serviría para poder encontrar algún camino de vuelta. Así que Valentina decidió volver al bosque y comenzar su travesía hasta encontrar algún sendero. Después de caminar por varias horas, a la distancia pudo ver una torre de electricidad, así que dedujo que esta quizá estaba cerca de algún pueblo y decidió caminar hacia ella. Finalmente, después de caminar por muchas horas, llegó a su destino, pero ya se había hecho de noche y ella estaba muy exhausta, así que decidió armar su campamento ahí para poder dormir y recuperar energías para poder caminar el día siguiente. A la mañana siguiente y con el sol alumbrando el paisaje, Valentina se dio cuenta de que esta torre era una de muchas que seguían a través de las montañas, así que decidió seguirlas, pensando que de alguna manera esto la llevaría a encontrarse con alguien en el camino. Después de mucho caminar, llegó a un pueblo abandonado, lo cual la desilusionó un poco ya que no había nadie en este lugar. Pero por suerte, a un par de metros en la distancia, Valentina descubrió un río. Dado que en esta época y esta área de Rusia se celebraban los festivales de verano, había muchas personas practicando kayaking o pescando. Entonces, la joven dedujo que seguir el río sería su mejor opción hasta encontrarse con alguien. El clima empezó a ponerse un poco más cálido y Valentina ya estaba completamente exhausta. Así que, como última opción, hizo algo que Ludmila le había enseñado. Valentina amarró su saco para dormir en uno de los arbustos y esperó a que alguien lo notara para poder ser rescatada. Después de un par de horas y para la suerte de Valentina, Alexander se encontraba paseando por este río en su kayak. Él estaba guiando un grupo mientras les mostraba la naturaleza a su alrededor. A la distancia, Alexander vio la bolsa de dormir extendida en los arbustos. Cuando se acercó lo suficiente, notó a la joven Valentina. Allí estaba, con la mirada perdida y sin mover un solo músculo. Al pasar, Alexander y sus amigos alzaron su mano para saludarla, pero ella no hizo absolutamente nada. Alexander sintió algo extraño y aunque no quería, algo le dijo que tenía que volver. Así que junto con su grupo se devolvieron a donde estaba Valentina.
Cuando llegaron, Alexander le preguntó que si todo estaba bien o si necesitaba ayuda. Valentina no mencionó ni una palabra, solo puso su cabeza en el pecho de él y empezó a llorar. Finalmente, Valentina fue llevada a las autoridades y después de un par de días, ella les contó lo que había sucedido. El terrible relato de Valentina aterrorizó a los policías. Era algo muy difícil de creer. Después de escuchar esta historia, las autoridades intentaron iniciar el rescate de los cuerpos, pero las condiciones del clima hicieron que este solo empezara casi 2 semanas después del terrible suceso. Cuando por fin las autoridades llegaron al lugar de los hechos, no podían creer lo que veían. Con el paso de los días, los cuerpos de los excursionistas habían empezado a descomponerse, pero esto no fue lo que asustó a los policías, sino el hecho de que las caras de los excursionistas habían quedado con expresiones de extremo terror, como si hubieran visto algo extremadamente espantoso antes de fallecer. Finalmente, las autoridades recuperaron los cuerpos y los dejaron a disposición de los médicos forenses para practicarles la autopsia. Y si piensan que todo lo extraño acababa aquí, lo que sigue no fue para nada alentador. Según el informe de la autopsia, de los 7 excursionistas, 5 de ellos habían fallecido a causa de hipotermia, excepto la líder del grupo, Ludmila, la cual, según el forense, había sufrido un ataque cardíaco. Se descubrió que todos tenían los pulmones maltratados, como si se los hubieran aplastado, causando moretones dentro de ellos. También se identificó que los cuerpos estaban en estado de desnutrición por escasez de proteínas provocada por el hambre y la hipotermia extrema, lo que también es bastante raro, dado el hecho de que los excursionistas se habían estado alimentando en todo el viaje. Al final, se decidió que las muertes habían sido involuntarias. Pero este certamen solo dio pie para que se tejieran muchas teorías, las cuales les contaré ahora. Se han propuesto muchas explicaciones como resultado del misterio de este incidente, lo cual es comprensible dada la cantidad de investigación que se ha realizado al respecto. La primera teoría es que quizá los excursionistas vieron algo que no debían. Dado que Ludmila y su grupo habían tomado una ruta diferente a la habitual a través de las montañas, es probable que su ruta alterna los haya puesto en contacto con personas realizando experimentos militares, y quizá estas personas no esperaban visitas. Al toparse con esta situación, probablemente los excursionistas fueron testigos de algo que no debían, y por esta razón fueron ejecutados en las montañas. Luego, para ocultar esto, la policía y el médico forense simplemente mintieron sobre la causa de sus muertes para no generar ninguna duda. Pero esta explicación me deja un par de dudas acerca del lugar donde fallecieron los excursionistas y la supervivencia de Valentina. A lo que me refiero es que, como sabemos, en verano muchos turistas visitan las montañas de Hamar Daban. Sería muy extraño que se llevara a cabo un experimento supuestamente ultra secreto en un espacio público durante la temporada turística, especialmente cuando hay muchas opciones y lugares para mantener un secreto. Además, la parte de la montaña donde fallecieron los excursionistas era un espacio abierto, visible desde el aire y desde tierra firme. Y si ese fuera el caso, y digamos que el experimento sí se realizó a plena vista, ¿cómo es posible entonces que Valentina sobreviviera? Quien sea que estaba haciendo este experimento pudo haber silenciado a Valentina también. ¿O cuál era el objetivo de dejarla viva? La segunda teoría es el uso de mortales gases nerviosos soviéticos, especialmente el conocido como agente Novichok. La familia de agentes nerviosos del gas Novichok fue desarrollada por la Rusia soviética hasta 1993, año en que sucedió esta tragedia. Se cree que estos gases son uno de los agentes nerviosos más mortíferos jamás creados. Como muchos investigadores han señalado a lo largo de los años, los síntomas de los que Valentina fue testigo son compatibles con la muerte por armas químicas, en particular los agentes nerviosos. Las convulsiones y la espuma en la boca son síntomas de una poderosa toxina nerviosa. Además, los hematomas en los pulmones pueden ser una prueba de que la muerte de los excursionistas hubiera sido por un gas, ya que la exposición a estos puede causar dificultad respiratoria. Además, los agentes nerviosos también pueden provocar un paro cardíaco, lo que coincide con la causa de muerte de Ludmila. Si este en realidad es el caso, la causa de la muerte de los excursionistas puede entonces haber sido en realidad hipotermia, ya que es posible que después de inhalar estos gases tóxicos, los excursionistas hayan quedado inconscientes o hayan entrado en coma antes de fallecer por culpa de las temperaturas. Pero, de nuevo, aunque esta parece ser una teoría casi que certera, la gran duda que queda es saber por qué Valentina fue la única que sobrevivió. Ella estuvo cerca a sus amigos mientras fallecían, e incluso regresó al lugar un día después para recoger los suministros que necesitaban. Entonces, ¿cómo fue posible que sobreviviera? Y si por alguna razón del destino esta fuera la teoría que resuelve este caso, ¿de dónde vino el gas? ¿O quién lo usó? ¿Y cuál era el punto de usarlo aquí específicamente?
psicológicamente. La tercera teoría es que Valentina posiblemente estaba delirando. Cuando alguien experimenta un trauma, con frecuencia recuerda incorrectamente ciertos detalles, especialmente cuando alguien cuenta cómo sucedieron las cosas mucho después, como lo hizo Valentina. Sin culpa alguna, la joven podría haber cambiado algunos detalles de lo que sucedió ese fatídico día. Es posible que los excursionistas murieran de la manera descrita en el informe de la autopsia. Debido a que esa noche no estaban adecuadamente protegidos, el grupo simplemente murió en la montaña por hipotermia. Si el grupo hubiera elegido entrar en el bosque en vez de acampar donde lo hicieron esa noche, quizá hubieran sobrevivido. Sea lo que haya sido, quizás al Valentina ver a todo su grupo de amigos fallecer en una noche, pudo haberle causado algún trauma el cual la hizo crear otro tipo de historia. Aunque, ¿qué historia? Cabe señalar que las personas que fallecen por hipotermia frecuentemente experimentan algo llamado desnudo paradójico, en el que se quitan la ropa justo antes de fallecer. Esto tendría sentido ya que algunos de los excursionistas intentaron quitarse la ropa justo antes de colapsar. Sin embargo, es imposible determinar qué tan confiable es cada elemento del relato de Valentina. La cuarta hipótesis sugiere el haber consumido algo contaminado. Esta hipótesis supone que la lluvia probablemente trajo venenos y sugiere que los excursionistas consumieron los químicos en el agua. Un lugar muy conocido para la eliminación de desechos tóxicos es el lago Baikal, el cual se encuentra muy cerca a las montañas donde se encontraban los excursionistas. Ellos podrían haber ingerido involuntariamente sustancias químicas letales con su comida si los desechos tóxicos hubieran sido arrastrados río abajo por el camino donde ellos se encontraban. Es posible que Valentina haya logrado sobrevivir consumiendo menos agua u obteniéndola de una fuente diferente que los otros excursionistas. Según la naturaleza del veneno, es posible que no haya sido evidente en los exámenes de toxicología al momento de la autopsia, lo que hace que este caso sea más complicado de analizar. Pero de nuevo, este argumento tiene el defecto de que cada muerte fue un incidente singular. Es muy extraño que solo un grupo de excursionistas se vea afectado por un suministro de agua tan gravemente contaminado, ya que recordemos que esta área era visitada por muchos senderistas en ese momento, y hasta la fecha no hay reportes de ningún otro grupo que haya experimentado esta horrible situación o algún tipo de envenenamiento ese día. Y por último, quizá el grupo comió algo venenoso. Esta es una de las teorías más intrigantes, ya que este es el único escenario en que Valentina se ve un poco afectada por lo que mató a los otros excursionistas. Ludmila, la experimentada líder del grupo, era una recolectora muy conocida que instruía a sus alumnos en el oficio. Quizá mientras completaban su travesía, uno de los excursionistas probablemente eligió el tipo equivocado de hongo para agregarlo a su desayuno. Con el pasar de los minutos después de desayunar, los efectos del envenenamiento por hongos comenzaron mientras caminaban, haciéndolos alucinar y sentirse mal. Algo que cabe resaltar es que algunas personas pueden tener episodios psicóticos al ingerir estos hongos en las dosis incorrectas. Quizá Valentina estaba alucinando cuando vio a sus compañeros llorar sangre. Esta alucinación pudo ser provocada por la sustancia química psilocibina, la cual es un compuesto que se encuentra en los conocidos hongos mágicos. Además, la sobredosis de psilocibina puede provocar convulsiones, paro cardíaco y posiblemente poner a la persona en estado de coma. Así que por un mal viaje, es probable que los excursionistas murieran de hipotermia como resultado de estar en un estado alterado de conciencia. Pero como siempre, volvemos a la misma incógnita. ¿Cómo es posible que Valentina no sufriera nada de esto? ¿Será que ella ingirió una menor cantidad de hongos? ¿O quizá por alguna razón su cuerpo tuviera algún tipo de tolerancia a sus efectos? ¿O incluso será que simplemente ella tenía una predisposición genética la cual hacía que no fuera afectada? La realidad es que no sabemos cuál de estas posibilidades es la verdadera, y solo estamos asumiendo que el grupo en realidad hubiera ingerido algún tipo de planta mientras hacían su viaje. Y después de escuchar estas teorías, ¿creerían ustedes que quizá algo paranormal o fuera de este mundo pudo ser lo que ocasionó esta tragedia? Lo más triste es que después de hacer las investigaciones más a fondo, las autoridades se dieron cuenta de que el grupo estaba a solo 30 minutos de un refugio, el cual estaba en la cima de una de las montañas. En este refugio había madera seca e implementos para encender una fogata. Además, aquí se hubieran podido proteger de los vientos helados que los afectó ese día. Valentina, la única sobreviviente, solo ha hablado 2 veces acerca de esta tragedia, y la última vez que lo hizo, dijo que nunca más volvería a tocar este tema, ya que era revivir el peor momento de su vida. Y trágicamente es posible que muchos de los familiares de los excursionistas nunca encuentren un verdadero cierre a esta misteriosa y triste historia. Solo podemos esperar que en el futuro, cuando la tecnología sea más avanzada, se encuentren las respuestas a esta historia. ¿Creen ustedes en alguna de las teorías que les conté? Y si no, ¿qué creen ustedes en realidad que sucedió con estos excursionistas?
Y si les pareció interesante esta historia, denle clic a cualquiera de estas dos, donde hablamos de más eventos misteriosos. Muchas gracias por compartir este rato conmigo. Soy David, nos vemos en el próximo video para ver qué misterio nos encontramos una vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.